Por cuenta de la temporada de lluvias que en este momento viven diferentes regiones en nuestro país, hay una en específico que está en alerta máxima y es la Mojana. Hay que recordar que en el año 2021 se creó el boquete Caregato para separar dos ríos importantes de nuestro país, el río Cauca y el río San Jorge. Sin embargo, en el año 2024, específicamente en el mes de mayo, este boquete colapsó debido al aumento del caudal del río Cauca. Desde la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, por supuesto, pues se ha tenido toda la atención con las personas damnificadas por cuenta de las inundaciones, por cuenta del aumento de los caudales y por supuesto de la temporada de lluvias que provocó que en efecto este boquete colapsara. Pero adicionalmente el mismo director de esta unidad, Carlos Carrillo, ha manifestado que lamentablemente este boquete no puede ser cerrado aún y es por el mismo aumento del caudal del río, es decir, tiene que bajar el nivel del agua para que este boquete pues pueda ser cerrado finalmente. En las últimas horas, el director Carlos Carrillo pues concedió una entrevista a Caracol Televisión en donde allí queda completamente claro cómo es que los periodistas siguen manipulando a los televidentes y a los ciudadanos a través de preguntas e incluso información completamente tendenciosa y además manipulada, como lo realizó en este caso una periodista de Noticias Caracol. Antes de irnos para allá, porque en efecto esta entrevista es bastante fructífera también para que ustedes conozcan qué es lo que se está haciendo en la Mojana, yo quiero que ustedes escuchen rápidamente este corto video en donde la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo hace una radiografía supremamente rápida sobre lo que se ha hecho en la Mojana desde que Carlos Carrillo asumió la dirección de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Vean esto rápidamente, por favor. La Mojana, por ejemplo, o en el sur de Bolívar, centro de Bolívar, se vuelven fundamentales. La orden del presidente fue clara. 10 días después de la posesión, Carlos Carrillo realizó una visita de inspección a las obras en el sector Caregato en La Mojana. A mí me preocupa mucho la angustia de las comunidades. Lo que pasó aquí es muy grave. 2 meses después, en mayo del 2024, el dique de Caregato en La Mojana volvió a colapsar por la creciente del río Cauca. La emergencia fue declarada y la UNGRD empezó a trabajar por los damnificados. Después de una reunión con los alcaldes y con el gobernador, empezamos a trazar una línea de acción para responder a la emergencia. En general, la unidad invirtió más de 9.600 millones en asistencia humanitaria de emergencia para beneficiar a los damnificados de San Jacinto del Cauca, Majagual, Ayapel, Guaranda, San Benito de Abad y Sucre. Muy agradecido por esta ayuda humanitaria que hoy se están entregando. El director tomó la decisión de denunciar públicamente el abandono del proyecto por parte del contratista RCG. Aquí encontramos nuevamente una obra donde pues prácticamente no se ve nadie. Carlos Carrillo le habló a los colombianos con sinceridad. El chorro de Caregato no se va a poder cerrar en este año. Finalmente hizo un anuncio importante para el pueblo mojanero. Terminar unilateralmente el contrato de obra. Llegaron los nuevos retos. Rehabilitar el ecosistema y promover el desarrollo productivo y la gestión del riesgo en la región. Anunció la adjudicación de la obra para el ensanchamiento del Canal de la Esperanza. Recuperar el cauce del río Cauca y aliviar significativamente la presión sobre el boquete en el sector conocido como Caregato. Serán 2 pasos. El primero, ampliar el Canal de la Esperanza. Y el segundo, la obra permanente en Caregato. Doctor, confiamos en usted, respaldamos totalmente esta iniciativa. Ese es un resumen rápido de lo que la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo ha realizado en La Mojana. Sin embargo, pues frente a este tema, pero específicamente frente a la alerta máxima, las inundaciones y los damnificados que en este momento pues se están viendo realmente afectados por cuenta de las inundaciones de esta temporada de lluvias y demás, pues el director Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, concedió una entrevista a Noticias Caracol. Tiene que quedar aquí completamente claro que ya vimos en un video que lo acabamos de ver qué es lo que la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo ha hecho por La Mojana y por sus habitantes. Sin embargo, por supuesto, los periodistas quieren hacer ver como siempre que este gobierno no ha hecho absolutamente nada. Y hay que además recalcar otra cosa bastante importante antes de que empecemos a escuchar de una vez esta entrevista, y es el hecho de que los periodistas ahora utilizan la Unidad de la Gestión del Riesgo para cualquier tipo de escándalo, por
por lo que sucedió, por ese rezago que dejó Olmedo López y Snyder Pinilla con el tema de los carrotanques, pues entonces ahora creen que esta unidad pues básicamente es un botín de corrupción y que ellos puede que presuman que en efecto bajo la dirección de Carlos Carrillo se está haciendo lo mismo o que no se está haciendo nada, y pues para eso el mismo director los desmiente. Quiero que empecemos a escuchar esto, vamos a ir dialogando en medio de la entrevista, pero por supuesto prestemos muchísima atención a lo que le responde Carlos Carrillo a los periodistas de Noticias Caracol y por supuesto a las preguntas supremamente tendenciosas de ellos. Empecemos. Doctor, quiero que iniciemos un poco esta entrevista preguntando el por qué no se ha cerrado Caregato, teniendo en cuenta que incluso usted había mencionado en el 2024 que estaban haciendo lo posible para mitigar este desastre que está viviendo La Mojana. Bueno, yo creo que hay que aclarar varias cosas. La primera tiene que ver con que La Mojana hay unas realidades geográficas y geológicas que son distintas a otros lugares del país. Esos ríos, el río Cauca, el río Magdalena, el río San Jorge, esos ríos que pues llenan estas inmensas llanuras, además muy fértiles, tienen unas dinámicas que son fluctuantes. Entonces, y esto más se ve exacerbado por la acción humana. Los problemas en La Mojana son de toda índole. No solamente es que el agua esté pasando por aquí o por allá, es que el agua está contaminada. La contaminación de mercurio en las aguas de La Mojana es sumamente alta y está directamente relacionada con los fenómenos de minería ilegal que se dan aguas arriba. Por supuesto que también la construcción de Hidroituango generó un impacto en ese río, pero fíjese que también la existencia de esa presa nos permite tener información sobre cómo se comporta aguas arriba. Si nosotros tuviéramos una institucionalidad suficientemente robusta, deberíamos tener un centro de monitoreo en cada uno de los ríos del país. Eso, pues por supuesto no existe, pero desde la UNGRD nosotros trabajamos para avanzar, no solamente en temas de alertas tempranas, sino también para darles soluciones concretas a estas familias y a estos ciudadanos que se ven afectados. Pero en La Mojana ha pasado de todo durante los últimos 40, 50 años. Primero, hay una búsqueda sistemática de expandir la frontera agrícola, de liberar suelo, de crear suelo fértil, seco, en donde antes hubo agua. En Colombia no se respetan las rondas de los ríos. En Colombia se construyen, se ocupa, se invaden predios que, pues, donde la gente simplemente no debería vivir y donde no debería haber proyectos productivos porque con absoluta certeza sabemos que se va a inundar. Y lo que pasa en el punto específico conocido como Caregato, pues ha pasado en muchos otros puntos antes de que sucediera ahí. Sucedió en Nuevo Mundo, sucedió en la Boca del Cura, sucedió en Santa Anita, bueno, y seguirá sucediendo. Que es otra cosa que es importante decir. Usted tiene el río Cauca en una cota más de 13 metros por encima del río San Jorge. Entonces, cuando el río sube, siempre se va a ir hacia un margen del río porque es la gravedad y la gravedad simplemente no se puede desconocer. El agua va a irse siempre hacia ese lado. Y en La Mojana ha habido todos los proyectos que usted quiera y también todos los fracasos de proyectos que usted quiera, como pasó con el que nosotros encontramos contratado por Olmedo López. Y no podía ser peor que un proyecto contratado por Olmedo López y que yo tomé la decisión de terminar unilateralmente, y eso pues obviamente me ha costado unas enemistades políticas enormes. Y pues eso es lo que pasa cuando usted tiene que gobernar, tiene que tomar decisiones difíciles. Sí, claramente. Atención a la pregunta de la periodista, María Camila se llama. Director, yo le soy sincera, la explicación técnica que usted nos da, más la explicación de las dinámicas de los ríos, de lo que pasa en terreno, es calcada o copiada del director de gestión del riesgo del gobierno pasado y del gobierno anterior a ese y del anterior a ese. Eso lo tenemos claro, pero el punto es hoy lo que dice la población, y es que ellos dicen que sí es posible cerrar Caregato y que no han visto voluntad de este gobierno para hacerlo. ¿Por qué, director? Pues yo creo que también es importante no hablar en nombre de toda la comunidad, porque si usted entrevista a una o dos personas, pues es difícil que usted a esas 2 o 3 personas pero pues les lo decían con el agua hasta acá, con el agua hasta acá, y decían, presidente, no somos anfibios, por favor cierre Caregato que ya estuvo bueno. Entonces lo digan 1 o 2 a los que les podemos poner el micrófono, director, igual son pobladores que merecen respeto y que es un testimonio que tiene toda la validez. Y qué extraño, además, mencionaríamos aquí desde al punto que ahora sí los supuestos periodistas se preocupen por La Mojana, cuando, como el mismo director Carlos Carrillo lo mencionó hace un momento, hace unos minutos, han habido bastantes proyectos y a La Mojana en repetidas oportunidades nunca la han volteado a mirar.
Este gobierno, a diferencia de otros, ha llevado ayudas humanitarias, ha llevado kits y ha dejado además completamente que ese boquete de Caregato, pues lamentablemente por el caudal del río, las inundaciones, las fuertes lluvias, pues no ha podido ser cerrado. Se necesita que en efecto baje el caudal del río para poder cerrarlo. Pero yo sí le digo una cosa, María Camila, y es que usted, por supuesto que merecen respeto, como también merecen respeto ustedes como periodistas. Y ustedes también están en su derecho de editorializar como ustedes lo prefieran. Pero lo que pasa es que usted no puede contar una parte de la historia sin hablar, por ejemplo, del consenso técnico. A mí me sorprende que usted me diga, además en tono un tanto de jueta, usted me diga, director, es que usted dice lo mismo que decía el director anterior y el anterior. Pues es que la naturaleza no cambia. La gravedad existía en la dirección anterior y existirá en la próxima. Y lo que yo sí le puedo decir es que no es un tema de voluntad política. A nosotros y a este gobierno, particularmente al presidente, sí que le importa la Mojana. Tanto le importa que yo creo que ustedes deben recordar que el primer director de esta unidad básicamente se cayó por la Mojana. Y la salida del primer director nada más y nada menos nos metió en el problema de Olmedo López, porque ahí hay toda serie de intereses también políticos. Entonces, usted ve que si usted cierra por un lado, yo no sé, María Camila, si usted, por ejemplo, ha analizado qué habría pasado en este momento en Majagual, qué habría pasado aguas abajo si el chorro estuviera absolutamente cerrado, si ese punto se hubiera impermeabilizado. Si ese punto de Caregato se hubiera impermeabilizado, quienes estarían con el agua hasta aquí serían las personas que están en el casco urbano de los centros poblados aguas abajo. Porque resulta que el problema del río Cauca y de las dinámicas hídricas, que ni siquiera yo calificaría de problema, la realidad de esas dinámicas hídricas, es que eso es sistémico. Si usted cierra en un punto, se rompe en otro. Si usted se tapa la cabeza, se destapa los pies. Entonces, pero es que estuvimos en Majagual. Estuvimos en Majagual. Yo entiendo que la búsqueda de usted al contar la noticia es generar emociones. Y eso lo entiendo y lo respeto. Pero yo creo que hay que también respetar el... Queremos el respuesta suya. No, y lo respetamos mucho, sino que pues, director, o sea, entiende, eso no es algo personal o un cuestionamiento puntual a usted como director, sino es entender por qué esta deuda histórica tampoco ha tenido resultados en este gobierno, y respetamos mucho el componente técnico, esa es la base de todo, pero es que acabamos de estar en Majagual. Yo quiero decirle que sí hay resultados, pero y entonces, no de este gobierno, de esta administración, porque yo no puedo salir a defender, por ejemplo, lo que hizo Olmedo. Olmedo López salió en todo... No, pero no hablemos de Olmedo. Director, hablemos de los resultados entonces. Usted nos dice que hay resultados, pero hoy vemos a la gente con el agua hasta el cuello. ¿Cuáles son los resultados? Camila, ¿me lo permite? Porque es que si nos pisamos la palabra es muy difícil. Adelante. Si usted me permite, yo le puedo... Esa maña de los entrevistadores, esa maña de los periodistas de no permitir que en este caso el invitado, el entrevistado termine, sino que pues para ellos imponerse lo único que tienen que hacer es interrumpir. Hay algo que quiero rescatar aquí y que mencionó Carlos Carrillo, el director de la UNGRD, que me parece además sumamente importante, y es que el presidente Gustavo Petro en repetidas oportunidades ha mencionado que en diferentes regiones de nuestro país se tiene que aprender a convivir, en este caso pues con las dinámicas del medio ambiente. Si bien es cierto que la humanidad cambia, se construye, además hemos visto incluso las consecuencias, nefastas consecuencias que se han vivido frente al tema de Bogotá, de los humedales, las inundaciones y demás, pues en otras regiones por supuesto que se está peor, pero eso también es por los rezagos de los gobiernos anteriores, y no solamente eso, sino que en efecto pues este tema reciente de las inundaciones han tenido, hay que decirlo, sí, toda la atención por parte de la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, que por supuesto los periodistas no quieren ver. Menos mal lo vimos hace unos minutos en el video que yo les mostré a ustedes al inicio. Cuento los resultados. Por favor. En este momento hay una obra contratada. Esto yo no estoy hablando en futuro, yo le estoy hablando en presente. Hay otro resultado. Una obra que está contratada para intervenir el punto de Caregato, específicamente el punto del Canal de la Esperanza. Hay unos predios que están negociados, hay una declaratoria de utilidad pública sobre esos predios, hay una maquinaria que ya llegó en la Mojana, y en este momento el contratista, un contrato que ya tiene acta de inicio y están dando, está haciendo los estudios topográficos para avanzar en el ensanchamiento del Canal de la Esperanza. Esto es una obra que va a tomar alrededor de unos 5 meses y en donde esperamos llegar a tener trabajando hasta 70 máquinas al mismo tiempo para poder reducir sustancialmente el paso de agua por el punto conocido como el boquete Caregato. Eso considero que es una buena noticia que vale la pena amplificar. Y pues por supuesto,
y que por supuesto los medios tradicionales no la van a amplificar. Asimismo sucedió con la entrega de los carrotanques, que muchas personas vieron que en efecto estuvimos allí en La Guajira entregando una suma importante de carrotanques, 16 carrotanques en total, varios entregados a la comunidad, otros entregados al ejército, y ahí sí no hubo escándalo por medio de los medios tradicionales de comunicación de que en efecto se estaba haciendo entrega de estos carrotanques por fin, después de tantos escándalos, después de la lamentable corrupción que se dio en nuestro país por cuenta de Olmedo López y Sneider Pinilla, así como salieron con la suficiente felicidad y los rimbombantes para decirle y contarle a los ciudadanos que había corrupción en el gobierno del presidente Gustavo Petro. No vimos eso mismo cuando se entregaron los carrotanques. Puede que sea comunicacionales hablar de las emociones, pero también creo que hay que tener en cuenta que no es nada fácil ejecutar proyectos en la contratación pública, y nosotros lo hemos hecho. Pero no solamente lo hemos hecho, no solamente es la obra de emergencia, es una obra definitiva que se está estructurando bajo los principios de la debida planeación de la contratación estatal, y que esa obra definitiva tomará tiempo para que no nos pase lo mismo que pasó con Olmedo López en el dique que se contrató. Director, usted en el 2024 había mencionado que no era posible cerrar el dique Caregato. La comunidad, el Pacto por la Mojana específicamente, tiene estudios incluso con la Universidad Javeriana en donde evidencian la viabilidad, como usted menciona, estudios técnicos para cerrar lo que es Caregato en ese punto. Ellos hablan también de un problema de sedimentación en el río Cauca. No hay forma tampoco de soluciones estructurales como dragar, por ejemplo, el río para evitar que sigan esas inundaciones. Juan David, yo le voy a decir las cosas con mucha sinceridad. El Pacto por la Mojana, el Pacto por la Mojana y otras agrupaciones a las que pues ustedes, ni más faltaba, tienen el derecho de darle micrófono a quien quiera. Usted tiene ahí un pocotón de candidatos a la alcaldía quemados, excandidatos y futuros candidatos, y esto queda grabado. Usted los va a ver aspirando a cargos de elección popular ahí, como el señor exgobernador también de Sucre, que está en campaña presidencial. Entonces, usted sabe que pelear con la UNGRD es muy rentable, es un gran sparring. Usted dice UNGRD y es como decir abracadabra. Usted dice UNGRD y está en televisión o está en los medios nacionales de radio y en la prensa escrita. Entonces, aquí también hay unos actores políticos que hacen parte de esos grupos que usted menciona. Entonces, ellos día y noche están en unos grupos diciendo que me van a tirar a mí al chorro, que me van a poner una bomba aquí en la UNGRD, eran los mismos que apoyaban a Olmedo López, aquí los traían en buses, les pagaban 150.000 pesos, los traían aquí, Olmedo López les daba maquinaria, les daba subsidios, les daba contratos, y ahí también hay una discusión que es política y que es importante que la opinión pública conozca. Pero lo que yo sí le puedo decir es que este gobierno tiene toda la voluntad política de darle soluciones, no a los hacendados, no, porque pues es que ellos están bien, ellos no están inundados, ellos tienen fincas en tierras altas, pero sí darles soluciones a esas personas que malviven al lado de la carretera, esas personas que son las más vulnerables, como siempre, las que son más víctimas del riesgo. Sí. Porque cuando usted compara los mapas de riesgo con los mapas de pobreza, coinciden a la perfección. El riesgo no está en Rosales, el riesgo no está en el Poblado, el riesgo no está en el barrio El Recreo. No, y es que es evidente, director. Está donde viven los pobres. Y es que se ve cómo viven las personas allá. Mencionan incluso que han tenido dengue, que les llega, que tienen hasta llagas en el cuerpo por eso. Y no hablemos de voluntades políticas, si quieren no hablemos de eso. Responda, por ejemplo, a lo que dice la Defensoría del Pueblo en las alertas, al desacato también del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le piden acciones inmediatas, en donde usted, los gobernadores, los alcaldes municipales también están ahí. Entonces, ¿cómo es para responder precisamente a eso, al cierre de Caregato, que es lo que ellos están buscando? Usted me habla de los alcaldes. Yo acabé de hablar hace un par de horas con el alcalde de Guaranda, con quien venimos trabajando para dar soluciones concretas. Ese alcalde y también las gestiones del riesgo departamentales hacen su trabajo y nosotros lo hacemos también. Nosotros hemos entregado decenas de miles de kits de asistencia humanitaria, hemos entregado bancos de materiales. Importantísimo eso, porque en efecto ellos hacen ver o quieren trasladarle a la opinión pública que supuestamente no se está haciendo absolutamente nada por la Mojana, que no se está haciendo absolutamente nada por los territorios que en este momento están siendo gravemente afectados por las inundaciones, cosa que no es cierto. Contratamos, y se lo digo en pasado porque ese contrato ya está firmado. Por eso es que nosotros elevamos a nivel de consulta la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que respetamos, pero también tenemos derecho de elevar a manera de consulta, porque no pueden decir que la UNGRD no ha hecho nada. Pero también, le repito, el tiempo que nos hizo perder la corrupción, la plata que nos hizo perder la corrupción, es algo que no se puede sacar de la ecuación así como así. Los intereses políticos de la región es algo que usted no puede sacar de la ecuación así como así. Entonces, insisto, aquí sí se están haciendo cosas. Hay una obra que está contratada y hay además una obra mucho más ambiciosa que se está estructurando con el debido principio de planeación, porque lo que yo no voy a repetir es contratar una obra que nuevamente va a fallar.
Director, yo le entiendo como resultado aquí en lo que usted nos está diciendo, el contrato de esta obra que se espera de resultados a futuro. Y le menciono puntualmente, ya que usted es el que les ha dado la relevancia a las voces aquí, Paola Tous, coordinadora de gestión del riesgo departamental allá. Atención a esta pregunta. En Sucre, nos decía que no vieron prevención, que se sabe que Abril siempre genera esto cada año y que no vieron ninguna prevención de parte de ustedes, más allá de los resultados de contratación a futuro que van bien. María Camila, yo sí le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo es que no vimos prevención? Y me dice usted que se lo dijo la directora de riesgo departamental y es que entonces ella no hizo nada tampoco. No, ellos dicen que ellos no tienen con qué, que estaban esperando la ayuda del gobierno central. No tiene con qué, pero ¿cómo me va a decir que no tiene con qué si es que la gobernadora? A ver, empecemos por explicar una cosa aquí que a veces es muy difícil. Señor. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo funciona de manera escalonada porque en Colombia hay descentralización del poder político. A la gobernadora de Sucre la eligieron los sucreños, no la puso el presidente de la República. Hace 40 años a los gobernadores los nombraba el presidente de la República y a los alcaldes. Aquí no. Hoy los gobernadores se eligen, los gobernadores tienen rentas, los gobernadores tienen estampillas, los gobernadores son autoridades legítimas que así como tienen poder local, también tienen deberes. Y así es como funciona el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Director. Entonces, sí, pero se lo digo, déjeme hacer un apunte. Que la directora de riesgo departamental dice que no hay prevención, es porque ella tampoco la hizo. Pero usted, entonces, de hecho, lo acaba de mencionar. Imagínese usted entonces, ¿qué sentido tendría la elección popular de alcaldes y gobernadores cuando todo es responsabilidad del gobierno nacional? Es que así no es como funciona el sistema. Y yo entiendo que ha habido críticas a esa ley 1523, pero yo tengo la obligación de cumplir la ley vigente. Yo no soy senador de la República ni presidente de una comisión en el Senado para cambiar esa ley. Director. Mientras la ley esté promulgada, yo tengo que cumplirla. Director. Y la ley obliga, ojo, a que se agoten las capacidades departamentales. Es que están agotadas. Emitimos desde acá unos lineamientos para que actúen. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto de las rentas departamentales van al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo? Porque es obligación que los departamentos destinen parte de sus recursos al Fondo Departamental de Gestión del Riesgo. Entonces, yo sí quisiera que además, pues me parece complejo que usted traiga aquí a colación a una directora que no está presente y que pues básicamente usted en nombre de ella está haciendo unas acusaciones que terminan por ponerla a ella también por dejarla muy mal parada. Sí, entonces, pero no son acusaciones. ¿Y sabe qué? ¿Sabe por qué no la dejan mal? Nosotros hemos entregado más de 600.000 millones de pesos en obras de mitigación en los últimos 8 meses. Eso es lo que queremos saber. Entonces, que nos explique qué se ha hecho. Que usted nos explique qué se ha hecho. O sea, durante toda la entrevista hemos escuchado que el director ha mencionado cuáles son esos resultados que ha hecho la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo frente a este tema de las inundaciones, específicamente en La Mojana. Ha dicho qué se ha logrado, ha dicho el dinero que se ha empleado, los kits que se han llevado, también la maquinaria que se está empleando, que se decidió además terminar un contrato porque venía de la anterior administración de Olmedo López y aún así quiere escuchar resultados que pues todo parece indicar que con esa pregunta pues no ha prestado atención para nada. Simplemente quedarme aquí tranquilo cuando usted dice, afirma o sugiere que la UNGRD no ha hecho nada. Nosotros estamos estructurando con el Fondo de Adaptación un proyecto que es de $1 billón. Un proyecto que además tuve que declarar una licitación desierta justamente por cuidar los recursos de los colombianos ante unas denuncias muy válidas hechas por un medio de comunicación de posible beneficio a unos contratistas. Entonces, pues, por supuesto, ustedes pueden editorializar como lo deseen, pero yo sí creo que es valioso que estas discusiones se den de manera amplia y bien informada para que la opinión pública no se quede simplemente pues con una parte del relato. Y sabe que aquí, lejos de una intención de editorializar y de hablar de manera sesgada, lo que queremos es respuestas y yo creo que usted sabe muy bien que eso es lo más normal, pero sabe sí que no se puede maquillar ni editorializar una imagen y por eso quiero despedirlo con estas imágenes de hoy en Majagual, donde vemos en el fondo la institución educativa totalmente bajo el agua, a las personas, a los niños en esta situación, porque lo que queremos es respuestas, director, de manera muy respetuosa y trasladarle lo que también pueden decir las autoridades a nivel local, porque la respuesta, que de hecho nos la dio porque yo también le pregunté a ella qué han hecho como autoridad departamental, lo que dicen ellos es que la gobernadora Lucy García desde hace muchos meses está intentando levantar la mano y llamar la atención y que lo que usted dijo es lo que ha pasado, que ya agotaron totalmente la capacidad institucional a nivel regional, que por eso han hecho los llamados. María Camila, una pregunta, ¿Sucre tiene, hace cuánto tiene una declaratoria de calamidad? Porque yo quiero decirle, sí, Sucre, el departamento, tiene declarada una calamidad. Tienen hoy por salud y el año pasado hubo por este mismo tema. La declaratoria de calamidad, porque lo que pasa es que aquí hay una ley que nosotros cumplimos. Y yo creo que la gobernadora, faltaría la verdad, y ojalá estuviera aquí la gobernadora, porque ni usted ni yo podemos hablar a nombre de ella,
La gobernadora faltaría la verdad si dijera que esta UNGRD no ha cooperado con ella. Yo he cooperado con todos los gobernadores del país. Incluso creo que ella es de la cuerda política de Héctor Olimpo, de los liberales, que son como medio aliados del gobierno. Pero yo he cooperado con todos los gobernadores. Con el gobernador de Antioquia, que es oposición al gobierno nacional. Con el gobernador de Santander. Con el gobernador del Huila. Con todas las gobernaciones, esta UNGRD trabaja de manera armónica y productiva. Entonces, pues si la gobernadora, según usted, dice que la UNGRD no la escucha, y las afirmaciones que usted hace, yo sí creo que sería importante que las hiciera ella, para que no quede en la opinión pública ese tufillo de que aquí no se escucha o no se recibe a los gobernadores, porque eso sí le digo, no es cierto. Y además trabajamos con los gobernadores sin distingo alguno de sectores políticos. No, de parte de usted eso nos consta, que usted se siente y los escucha. En el Atlántico, en Córdoba, en Bolívar, que son todos opositores del gobierno, y con ellos trabajamos. Entonces, ¿por qué Sucre habría de ser la excepción? Entonces, usted dice que una imagen es más importante. Yo le repito, si Caraguato estuviera absolutamente impermeable, la situación en Majagual hoy sería infinitamente peor, porque esto no es tan simple como dicen, por ejemplo, los actores políticos alrededor del punto de Caraguato, que es simplemente ir y tirar unas estrellas y que es falta de voluntad política. Eso no es así. Pero ese entonces, proyecto ha fracasado varias veces. Sí. Y por eso es que nosotros estamos haciendo un proyecto bien planeado para que no vuelva a fracasar. Ahí escucharon ustedes a los supuestos periodistas de nuestro país, quienes siguen utilizando la desinformación, pero además utilizan también las afectaciones, las personas que han sido damnificadas por estas inundaciones en La Mojana para desinformar a los mismos ciudadanos. Completamente indignante. Allí vieron ustedes también los resultados que se han logrado con esta Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo, y digo con esta porque yo creo que todos recordamos y en la mente de todos está ese lamentable hecho de corrupción que se vivió en esa unidad bajo la administración de Olmedo López y Sneider Pinilla. Así que creo que lo que menciona allí el nuevo director Carlos Carrillo, que ya lleva un año en este cargo, pues ha mostrado bastantes resultados. A todos, como siempre, muchísimas gracias, por supuesto, por llegar hasta esta parte del video. No olviden, por favor, comentar, cuéntenos aquí abajito en la cajita de los comentarios qué piensan ustedes respecto a esta nefasta entrevista por parte de Caracol Televisión, en donde pues el director Carlos Carrillo los deja más que callados y por supuesto siempre con argumentos. Los leo a todos. No olviden, por favor, compartir, suscribirse, dejar su like. No olviden también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos vemos y por supuesto nos escuchamos en otro video aquí en Al Punto. Chao a todos.